De los que espero aprender, escuchar y a los que voy a dejar intervenir e interrumpirme cuando sea necesario y si vosotros lo permitís también entre vosotros. Pues me acompaña Silvia Cortés, que es ex embajadora de España en Ucrania, me acompaña Pío Cabanillas, ex ministro portavoz de Gobierno de España, y José Ignacio Torreblanca, no sé si puedo llamar Nacho, que es director de la Oficina de Madrid del ECFR. Y para introducir este momento, este evento, quería comentar algo que escribió Pío en una tribuna con una historia que es aterradora. En una ciudad ucraniana, un padre le contó cómo su hijo Sasko fue con un amigo al aeropuerto en busca de señal para el móvil y en ese camino lo que se encuentra es con un convoy militar de rusos. Los detienen, los paran, los desnudan, los lanzan a una fosa de 3 metros y una vez allí les cubren las cabezas. Y cuenta el padre a Pío: a mi hijo lo rociaron de gasolina de cabeza a los pies y luego le prendieron fuego. Y ahí termina la historia de Sasko. Cuando hablamos de las consecuencias de la guerra para Europa, a veces olvidamos esas consecuencias para Ucrania. Y en este caso, Pío, que puede contarnos su historia allí, su recorrido, cómo vio el horror ruso con sus propios ojos. ¿Qué encontraste en ese viaje de las huellas del terror ruso? Bueno, buenos días a todos. Permítame, en primer lugar, un recuerdo a un amigo, a un compañero de gobierno, a una persona a la que quería muchísimo y de la que todos aprendimos constantemente, que es Josep Pigué. De él aprendí precisamente a ser receptivo a posiciones distintas. De lo que he visto en Ucrania me es muy difícil entender cualquier tipo de acercamiento, de explicación o de justificación de una de ellas. A ver, independientemente de lo que puedan ser las relaciones transatlánticas, la nueva geopolítica, independientemente de todo lo que podemos estudiar del pasado, de lo ocurrido, aquí estamos ante una violación flagrante del derecho internacional. Una violación que va mucho más allá de lo que ninguno podíamos imaginar en la época en la que vivimos. En la que tampoco vale decir y tú más, es decir, que uno lo haya hecho antes me justifica hacerlo yo. Hay multitud de crímenes de guerra. Hay multitud de crímenes contra los derechos humanos y de violaciones de los mismos. Estamos hablando de que la guerra no solamente se está jugando en el frente, aquí hay también una guerra contra un pueblo que básicamente está siendo laminado y que sufre este tipo de actitud, de approach, como lo queramos llamar, de tiempo atrás. Esto no es algo que haya pasado ahora en la guerra. Y aunque solo nos circunscribamos a lo que es la época de la independencia, todos conocemos las fechas. El 91, 2004, Revolución Naranja, 2010, la vuelta a Yanukovych, 2014, Euromaidán, la invasión de Crimea, la guerra en estos momentos, ¿no? Todo lo que yo voy a contarles ahora parte de experiencia propia, pero sobre todo es la consecuencia de algo que me han pedido constantemente los ucranianos con los que he convivido. Por favor, cuéntalo. Cuenta lo que pensamos, cuenta lo que vivimos, cuenta lo que estás viendo, ¿no? Y así lo voy a hacer, por lo que muchas de las cosas no son opinión propia, sino que son transmitirles lo que sienten, el sentir de una sociedad civil que está padeciendo enormemente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los refugiados, ¿no? Estamos hablando de cerca de 7 millones a día de hoy, 7.100.000. Las cifras que estoy dando son de ACNUR, del Alto Comisariado de Refugiados de las Naciones Unidas. Estamos hablando de unos 7 millones de refugiados, llamémosles permanentes, hoy día de Ucrania. Los pasos fronterizos que ha habido desde el comienzo de la guerra han sido la friolera de 27 millones de pasos fronterizos en el sentido hacia Europa. Han vuelto cerca de 15 millones, o se ha creado, como si dijéramos, una especie de tren de contacto vía Polonia, vía Hungría y vía Rumanía principalmente,
y también Checoslovaquia en cierta medida, pero el más importante de esos 27 millones de pasos, el más importante es Polonia, con cerca de 14 o 15 millones. Yo he recorrido ese camino desde Varsovia hasta Kiev y después hacia el sur, y lo que ves es lo que todos imaginamos, pero que en el fondo no creemos. Mujeres, niños, personas mayores, en silencio, hacinados en el tren, cargados, unos a la ida porque se van y otros a la vuelta porque quieren ayudar a través de lo que pueden traer de recursos para los que se han quedado, ¿no? De esos 7 millones, la mayoría, el 70%, provienen del sur y del este de Ucrania. Obviamente, si recuerdan ustedes el arco que se forma y lo que es el frente militar hoy día al este del Dnieper, bueno, pues es obviamente toda la zona del Donbass y un poco hacia el norte, hacia Kharkov, y todavía algo en la zona por donde entraron el frente norte hacia Kiev, ¿no? De ese 70%, un buen porcentaje, un porcentaje importante, son rusos o de etnia rusa. La etnia rusa en Ucrania viene a significar, en términos absolutos, unos 7-8 millones de los 41-44 millones de la población de Ucrania, ¿no? Hay que distinguir aquí algo que es muy importante entre personas que hablan en ruso y etnia rusa. Obviamente, Ucrania ha vivido lo que ha vivido dentro de la Unión Soviética, todo procesos de rusificación que evidentemente se aceleraron a partir de 2014 y que vía la propaganda, vía inmigraciones en Ucrania desde Rusia precisamente para rusificar las zonas, más los que se han ido, bueno, pues ha creado enclaves y zonas donde el componente, llamémosle rusófilo, es relevante y que de hecho es un problema de cara al futuro, ¿no? De cara a la unidad de ese país, ¿no? ¿Cuántos van a volver de esos refugiados? Según algunos, bueno, el 80% dice que va a volver. Raro será que vuelvan más allá del 50%. Por muchas razones que se pueden imaginar. No es un problema de patriotismo, es un problema de que ya no va a haber nada a lo que volver. Aquí en Madrid, una señora ucraniana estaba en Fuenlabrada, estaba en un parque. Yo llevo entrevistando año y medio tanto a la comunidad aquí como en Ucrania cuando he ido, o sea, habrán sido cerca de 200 entrevistas, y siempre quedaba en este parque con otros ucranianos y veía a esta señora con la mirada perdida, mirada en el suelo, y que no hacía nada, ni decía nada, ni se dirigía a sus propios compatriotas, ¿no? Y a una de mis intérpretes le pregunté, por favor, dile qué le pasa, que me cuente su historia, ¿no? Según iba hablando la señora, la intérprete palidecía cada vez más, ¿no? Y al final se volvió y me dijo, pues esta señora mataron delante de ella a su marido, violaron a su hija y lo asesinaron después, volaron por los aires su casa, consiguió escapar, la trajeron aquí, no habla la lengua, no tiene nada a lo que volver, nada por lo que pelear, nada que desee, y solo viene al parque y está así de sol a sol. Es decir, cuando hablamos de vuelta, se va a plantear, bueno, si vuelve la mitad, ¿a qué van a volver y cómo se les va a ayudar si vuelven? Pero eso además se va a juntar con otro problema de índole, si quieren, demográfico, que es los desplazamientos internos. Junto a esos 7 millones que se han ido, hay 5 millones más que han cambiado de lugar de residencia, entre comillas, porque muchos de ellos no tienen a dónde ir, ¿no? Evidentemente se van hacia el oeste, hacia Kiev, hacia Leópolis, y son unos 5 millones, ya digo. Es decir, no estamos hablando de 12 millones, que es prácticamente la mitad de la población, porque tengamos en cuenta que entre los que se han ido, a Rusia se han ido cerca de 3 millones, algunos forzados, otros por su propia voluntad, precisamente porque pertenecen a esos grupos, y veremos cómo se acomete el problema. Y termino con esta primera parte solo
con los dos mundos más débiles o más desfavorecidos. Mujeres, evidentemente, pero me quiero centrar en los niños. En primer lugar, los niños, estamos hablando de... Es imposible medir el trauma psicológico que ha pasado toda esta niñez. Habrá 2.000 niños muertos, otros 2.000 niños heridos. Según los ucranianos y algunas organizaciones internacionales, cerca de 20.000 niños, unos 15.000 a 17.000 niños, han sido llevados a Rusia para reeducarles, obviamente sin sus familias. Dios quiera que no sea verdad la cifra que dan los rusos, que la cifra que dan los rusos, queriendo apuntarse el tanto de que están salvando a niños de la guerra, ellos han dado como cifra 750.000 niños. Pienso que eso es imposible, pero ya si solo es lo que ya dicen los ucranianos, ya está bien, ¿no? Esos niños han visto morir a sus padres, han pasado meses sin alimentación, sin agua, metidos en sótanos, algunos de ellos, como la historia que antes mencionábamos. Piensen que estamos juntando 3 años de pandemia, más 2 años ya de guerra, y lo que queda. Es decir, son niños asociales, no tienen amigos, no han podido salir de casa, no pueden estudiar, 1.300 escuelas destruidas, más todas las infraestructuras de acercamiento a esas escuelas, desplazados muchos de ellos. Es decir, el panorama de esos niños es verdaderamente desolador, ¿no? Y luego están los mayores, y ya termino. Los mayores, bueno, proporcionalmente es la mayor parte de las bajas civiles que pueden estar en el entorno de los 20-25.000. Las militares obviamente son mucho más. Son mayores sencillamente que unos porque no han podido desplazarse, otros porque sencillamente no tienen a dónde ir, otros por problemas de movilidad física. Es durísimo ver, por ejemplo, cómo se acercan en las zonas más conflictivas, como veo al cartero, llegar al cartero con el sobre, con la pensión, que son además cantidades de dinero muy pequeñas, ¿no? Y ves a una persona que llega a un punto en el que prácticamente no puede ni gastarse esa miseria de pensión que recibe, porque ni tienen qué, ni a dónde ir, ni dónde comprarlo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo o qué debe hacer Europa, ¿no? Y a eso voy. Tenemos que hacer, y no les podemos dejar solos, porque es la crisis humanitaria más impresionante que ha habido desde la Segunda Guerra Mundial. Analizarlo desde un punto de vista geoestratégico sobre cuáles sean las razones de de Rusia o cuáles sean las consecuencias geopolíticas para Europa o para los países limítrofes. Señores, tenemos en estos momentos 18 millones de ucranianos que necesitan ayuda. Dejémonos de historias porque no podemos dejarles solos. Y eso es lo único que piden. No nos olviden, cuenta lo que está pasando. Dios quiera que no nos dejen los americanos después de la llegada de Trump si llega. Y por favor que la Unión Europea verdaderamente ponga en marcha programas como ha sido el de protección temporal, etcétera, etcétera, de forma que puedan darnos un futuro a los que ya desgraciadamente no van a poder volver, ¿no? Pues muchas gracias, Pío. Embajadora, antes comentábamos fuera de micrófonos que los precedentes estaban ahí para quien quisiera verlos, ¿no? Vimos, pues obviamente, Georgia, lo hemos comentado antes, Siria, el este de Ucrania y Crimea, la acumulación de tropas, y los analistas y gente de inteligencia, muchos decían, sin embargo, se autoconvencían, ¿no?, de que era imposible porque las consecuencias iban a ser devastadoras para Rusia, por supuesto para nosotros, pero sobre todo para Rusia, pero aquí estamos. ¿Por qué nos costó tanto imaginar? Me gustaría ser breves para luego dar paso a otros puntos concretos de las consecuencias de la guerra. ¿Por qué nos costó tanto darnos cuenta o creer que Rusia estaba dispuesta a asumir esos riesgos por la invasión de un país vecino? Muchas gracias. Primero, yo no soy embajadora ya, o sea que no me puedes llamar Silvia, vale, o algo más rimbombante, que es ministro de tercera. Pero Silvia entonces mejor. A ver, me voy a meter con el embajador Elorza, a pesar de que cuando ingresé hace 30 años me advirtieron todos mis compañeros: no se te ocurra enfadar a un señor que se llama el embajador Elorza. Y luego sufrí una vez solo tus gritos, pero también ha sido un ejemplo para mí en lealtad a España, en trabajo y sobre todo en la defensa de los intereses españoles. Todo estaba escrito
anunciado en la conferencia de Múnich, en el discurso que hizo Putin en el 2007. Pero vamos, más allá, o sea, cuando llega Putin el 31 de diciembre del 99, en el año 2000 arrasa Grozny, y lo arrasa después de haber mandado a sus servicios secretos, por cierto, que al fundador de la Checa le acaban de erigir antes de ayer, una estatua pública en el patio del Servicio de Inteligencia ruso. Aquella estatua que derribaron en el año 91 al grito de libertad fuera el KGB, y lo han vuelto, ahora mismo lo acaban de hacer. Entonces, se volaron una serie de edificios, se acusó a los chechenos, luego llega el ciberataque a Estonia, luego llega en el 2004 la Revolución Naranja, donde envenena sin matar al presidente Yushchenko, luego llega en el 2008 la invasión de Georgia, que es cierto que Saakashvili atacó, pero es que antes lo habían invadido, es decir, se defendió. Lo que pasa es que lo hizo como la caballería ligera y ahí había ya tropas rusas y siguen allí. Después llega Maidán en el 2014, donde los ucranianos enarbolaban banderas de la Unión Europea, no de la OTAN, porque en el año, o sea, cuando Rusia es el que más ha hecho porque Ucrania quiera entrar en la OTAN. O sea, la opinión pública ucraniana en el año 2013, justo antes de Euromaidán, solo el 20% estaba a favor de la OTAN. En el 14, después de la invasión de Crimea y del Donbass, y digo invasión porque también fue una invasión, el 51%, y ahora las últimas estadísticas me parece que es el 80 y tantos %. O sea que eso no ha sido Rusia la que ha forzado, si se quiere, a Ucrania a entrar en la OTAN, a solicitar la entrada en la OTAN, porque además en la época del Euromaidán la Constitución de Ucrania declaraba la neutralidad, es decir, la neutralidad de Ucrania no le sirvió a Rusia para evitar la invasión. Pero bueno, lo que quiero decir es que ya en ese discurso, por supuesto, todo esto que he dicho hasta el 14, salpicado de asesinatos, de opositores, de envenenamientos, de caídas, de suicidios desde una ventana por detrás, etcétera, donde Occidente nunca quiso frenar a Putin, por diversas razones. Pero recordemos que, por ejemplo, después del 2004, cuando la Revolución Naranja, se construye Nord Stream 1. Después del 2008 se empieza con el Nord Stream 2. No olvidemos, y eso para el debate sobre qué va a hacer Estados Unidos, que fue el presidente Trump el que se oponía e incluso llegó a imponer sanciones a las empresas europeas que estaban participando, empresas de la Unión Europea que participaban en la construcción. Y fue Biden, sin embargo, cuando llegó, que en un acuerdo con Merkel suprimió esas sanciones y dio el visto bueno al Nord Stream 2. Con lo cual, fue Obama el que dijo el gran reset para volver a estar con Putin. Todos fueron a los Juegos Olímpicos de Sochi después de haber invadido. O sea, quiero decir que a Putin le ha salido gratis, le ha estado saliendo gratis su política agresiva. Y política agresiva que él lo ha declarado. O sea, él en la conferencia de Múnich dijo que el orden liberal de después de la Segunda Guerra Mundial ya no valía, de después de la Guerra Fría. Dijo que la disolución de la Unión Soviética fue la catástrofe mayor estratégica. Ha querido tener... Lo que ocurre es que Putin no entiende, como todo dictador, qué quiere decir la palabra libertad. Y en una fundación como esta, que hace de la defensa de la libertad uno de su pilar, hay que decir que si nosotros decimos que los países son libres y respetamos y defendemos su soberanía, cualquier país es libre de decidir qué alianzas de seguridad quiere tener. Por supuesto, los miembros de la OTAN también son libres de decidir si quieren aceptar a ese país. Yo ingresé en el año 92, en el 93 me fui al Secretariado Internacional de la OTAN, enviada por el Ministerio, y los países, Hungría, Polonia y la República Checa, estaban llamando a las puertas. Y en la OTAN se les decía que no, y ellos seguían llamando a las puertas. O sea, es decir, que no fue una cosa de una imposición, porque la OTAN, uno de sus pilares también es eso, ¿no?
Y yo creo precisamente que una de las consecuencias para Europa, vamos, para el mundo, pero espero que tomemos nota para Europa, es que esta historia de la autonomía estratégica, que no es más, a mi juicio, que una manera elegante de decir, de apoyar a Francia en su deseo de separar a Estados Unidos de Europa, que empieza ya con De Gaulle y nos podemos remontar mucho antes, pero es que cuando De Gaulle decide que la OTAN se va de Europa, el secretario de Defensa americano va a ver a De Gaulle y le dice, ¿qué pasa? Además del cuartel general de la OTAN, ¿nos llevamos también a nuestras tumbas que están en Normandía? Eso se lo dijo y De Gaulle se cayó, claro, porque esa es la cuestión. Es decir, yo creo que esta guerra está demostrando, y eso es siendo terrible lo que está pasando allí, y como Pío tengo amigos, algunos muertos y otros desaparecidos, y conozco 1000 historias aterradoras de lo que está ocurriendo allí y de las salvajadas, por no decir otra cosa, que están haciendo los soldados rusos. Digo los soldados rusos, no Putin, y apoyadas por la población rusa, pero ya hablando del tema no humanitario, sino del tema de el interés directo para España y creo, para Europa, es que Europa sin Estados Unidos no es nada. O sea, nosotros no estamos con Estados Unidos porque no nos quede más remedio. O sea, sería muy deseable que Europa tuviera la inversión en defensa y las capacidades militares, entre otras muchas cosas, para hacer frente a las amenazas. Pero es que sin Estados Unidos sería imposible, desde un punto de vista geográfico, geoestratégico, que Europa no fuera más que un apéndice de Rusia. Y Rusia es un país expansionista por naturaleza y con Putin más todavía. A lo mejor ahora ya se está diciendo, expertos en Rusia, que yo no lo soy, que es posible que Rusia implosione o sea, la Federación Rusa. Pues es posible, eso no lo sé. Pero desde luego, si Putin no es derrotado, es como Hitler. O sea, si Putin no es derrotado, aunque se llegara a una paz justa o injusta, volvería a atacar. Es que lleva 20 años haciéndolo, 23 años, mientras siga. Entonces, y solo apunto algunas consecuencias más, yo creo que es muy importante para España el cambio que hay, parece, dentro de la Unión Europea con el protagonismo que ha adquirido Polonia. Polonia como mayor aliado ahora de Estados Unidos en la Unión Europea, una vez que Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea. El eje franco-alemán y el papel no tan activo ni líder como ha ocurrido hasta ahora de Alemania y Francia, que eso puede ser bueno o malo. Pero vamos, Francia, por ejemplo, sigue oponiéndose a una cosa tan simbólica pero tan tonta como es la creación de una oficina de enlace de la OTAN en Japón, por ejemplo. O sea, hay muchas que podemos seguir discutiendo después. Estamos anticipando incluso algunos debates, lo cual me parece, sí, por supuesto. Es una cosa muy rápida, ¿no? El momento es especialmente importante porque se juntan 4 factores que yo creo que tienen una trascendencia más allá de lo que han sido los últimos meses. Primero, los signos de cansancio por parte de los ucranianos son un poquito más evidentes. Es decir, ya las conversaciones que tengo con todos mis amigos allí ya no son tan exaltados, patrióticos y tal, están sufriendo de verdad, pero de verdad proporcionalmente mucho más que antes. Pensad solo un dato, de abril hacia atrás, o sea, en un año, de verdad censadas las bajas del ejército ucraniano fueron en torno de los 20-25.000 soldados. Solo la contraofensiva ha elevado esa cifra a 78.000 ucranianos. Si coges lo que dicen hay miles de cifras, pero estas son cifras que están dando los americanos, que han salido en el New York Times, que han salido en la BBC. Es decir, la contraofensiva, que no ha producido las mismas ganancias que, por ejemplo, produjo en Gerson y en Kharkov la de otoño pasado, esa contraofensiva no hay avances y está costando el doble de muertos que en todo el año anterior. Segundo, viene el invierno. Lo que antes Javier Zazalejos decía de estabilización,
Si esto se estabiliza, si realmente no hay en las próximas 6, 7, 8 semanas algún cambio militar de cierta trascendencia, el mundo ucraniano empieza a vacilar. Si sumamos a eso las elecciones americanas, si sumamos a eso cualquier tipo de vacilación también por parte de la Unión Europea, aunque sean las declaraciones, les bastan las declaraciones a veces. Evidentemente que los F-16 que se querían mandar, si se tardan meses en preparar esos pilotos, pero necesitan esos signos. Es un problema de moral, y no del moral de las tropas, sino de la moral de la gente que está allí, ¿no? Perdón. Bueno, y Nacho, podemos retomar la cuestión, por ejemplo, de la oficina en Tokio y hablar incluso también de China, porque una de las consecuencias, desde luego, de esta guerra es que Europa empieza a mirar a Indo-Pacífico con timidez en algunos casos, con algo más de interés en otros, y pues que antes era el silencio, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar, primero, la señal que se dio de asumir que China es un desafío para la OTAN, también para los europeos, pero también al mismo tiempo ver que Francia se opone a la apertura de esta delegación de la OTAN en Japón? ¿Qué papel debe tomar Europa su alianza también con Estados Unidos y con estos países que están enfrentados estratégicamente a China? Vale, no, pues muchas gracias también y encantado de estar aquí. Quería, si te parece, porque me parece que las cosas que ha dicho Silvia me han interpelado también para añadir alguna cosa antes de entrar en este otro tema, ¿no? Porque me parece crucial el por qué no podemos permitirnos el lujo de no entender bien qué tipo de guerra estamos, qué conflicto enfrentamos y por qué podemos perderla por no entenderla, no por no hacerla bien, ¿no? Que es un paso anterior. Y yo creo que, Silvia, has contado muy bien lo que le ha pasado a la diplomacia europea durante todos estos años, y es que pensábamos, como cuando te dicen, cuando te inviten a cenar, pregunta si estás en la mesa o en el menú, ¿no? Pensábamos que estábamos en la mesa de negociación y estábamos en el menú, ¿no? Y toda Europa estaba en el menú de Rusia, ¿no? Y creo que me preocupa enormemente la banalización de la geopolítica y del realismo como doctrina que hemos visto en todos estos años y que estamos viendo ahora. Como si la geopolítica o el realismo político como teoría de relaciones internacionales fuera una ciencia natural que poco menos prescribe los comportamientos que deben ser automáticos y seguidos por los estados en sus interacciones unos con otros, ¿no? Y por lo tanto, todos estos análisis de me sale que, como los malos análisis económicos, ¿no? Que descuentan la confianza, que no incorporan, la confianza y que no incorporan tantas incertidumbres, ¿no? Entonces, me sale que Rusia tiene que controlar Ucrania y, por lo tanto, debo adoptar una posición negociadora que dé por hecho eso, ¿no? Cuando, en el fondo, parte de esa banalización no explica por qué existe un orden europeo, por qué existe un orden, por qué Francia y Alemania han alcanzado la paz, por qué España y Francia, por qué vivimos de espaldas a un Portugal desarmado o nosotros desarmados ante ellos, ¿no? Es decir, la historia del continente europeo y de la integración europea es la superación de ese tipo de análisis geopolítico, demostrando que se pueden cambiar las relaciones entre los estados y construirlas sobre otras bases. Y a su vez la demostración de que no podemos convivir en Europa con un imperio, porque Rusia no es un estado, no es un estado-nación, es un imperio. Y si algo nos enseña la historia de Europa y todas las guerras y todo lo que hemos aprendido, es que la desimperialización de Europa ha sido siempre el requisito para construir y para avanzar en la paz. Y por lo tanto, el problema de Rusia no se va a resolver negociando diplomáticamente con ellos como si fueran un Estado con intereses legítimos de seguridad. Porque con los imperios, y eso me abrió también la puerta a China, con los imperios no se negocia sobre las mismas bases, porque reclaman el derecho a generar esferas de influencia, de soberanía limitada, y como es el caso de Ucrania, donde se pueda negar la propia existencia de naciones dentro de ese territorio, ¿no? Y, por lo tanto, y lo hemos visto también en el conflicto yugoslavo, ¿no? El proyecto de reimperialización de Yugoslavia, de Milosevic, fue el que llevó a la guerra
el negar la posibilidad y existencia de otros estados dentro de esta confederación o que establecería supremacía. Casualmente también estableciendo, qué curiosidad, y conocemos algún precedente de esto también en España, ¿no? Todos los nacionalismos que declaran haber nacido en otro sitio que no coincide con sus fronteras naturales, ¿no? ¿Dónde nace la nación vasca? Es que encima es fuera del País Vasco, ¿no? Es en Navarra, ¿no? Sí. Serbia, en Kosovo, en el campo de los Mirlos, y Rusia, en Ucrania, ¿no? Esos presupuestos de partida, cuando alguien identifica su nación en otro Estado soberano y su identidad vinculada a la desaparición de ese otro Estado, tienes que negociar desde unos parámetros completamente distintos. Y por lo tanto yo creo que fallamos de largo o de corto si intentamos entender lo que estamos haciendo con Rusia en otros términos, porque no podríamos convivir, como ha dicho Silvia, con una Rusia con la que alcanzáramos un acuerdo si previamente no ha renunciado a su pensamiento imperial, que permea a toda la sociedad, todas las estructuras, todas las instituciones del país, salvo un breve periodo que fue el de Yeltsin, gestionado con tanta mala fortuna, ¿no? Pero de ahí que todas esas violaciones de sus propios compromisos como Estado-nación de Rusia, con el tratado de disolución de la URSS, el tratado de amistad con Ucrania, la renovación de ese tratado, un acuerdo por el cual se desnucleariza Ucrania, con la garantía de seguridad de Rusia, ¿no? Y de nuevo nuestro Múnich, que es lo que ocurre después del Maidán. Por lo tanto, y eso vale también para China, que podemos abrir secciones, pero a mí me parece muy importante que ni banalicemos esto en el sentido de que, como cuando se dice, no, todo conflicto tiene una solución diplomática y al final habrá que hablar. Bueno, o no. A lo mejor los que tienen una solución militar consiguen una solución militar y luego te llaman para firmar el armisticio, para comunicarte el resultado. No es cierto que los imperios no sean derrotados o que no puedan serlo. Y la Unión Soviética es un caso claro y también en Afganistán, ¿no? O sea, por tanto, no construyamos marcos mentales falsos que nos hagan no entender lo que está pasando y cómo estamos reaccionando, porque además muchos de esos marcos mentales son operaciones de influencia que están sembradas exactamente y ves repetidos esos análisis milimétricamente y diseminados por todas nuestras sociedades, ¿no? Y es algo que también nos debe preocupar enormemente, ¿no? La capacidad de penetración y de tergiversación y de distorsión de nuestra esfera pública y de nuestra capacidad cognitiva de entender lo que está pasando, porque no es inocente, porque Russia Today es un instrumento del Ministerio de Defensa y está concebido con ese ánimo de librar una guerra informativa contra Occidente y crear audiencias que puedan ser movilizadas en momentos críticos, en palabras de su directora Margarita Simonian. Y por lo tanto, a todo esto, la Unión Europea, Estados Unidos, en parte ellos todavía lo siguen haciendo con sus medios, pero ni España ni ningún otro, lo veis, tenemos un canal chino que emite en español, un canal ruso que emite en español, tenemos un canal iraní que emite en español, un canal saudí que emite en español. No tenemos un canal español que emita en español, porque Televisión Española no es un instrumento de proyección global, ni de intereses, ni de valores, ni de presencia, ni de cultura. Es nuestra televisión que la ven los que la entiendan, donde la puedan sintonizar, pero no está pensada como eso, ¿no? Y por lo tanto, tenemos un gran problema en ese sentido, ¿no? Y abro brevemente, si quieres, a no ser que quede gracioso. Creo que con China tenemos que tener también muy claro de qué estamos hablando. Y que cuando, y yo lo entiendo que en diplomacia tienes la obligación de ignorar el régimen en muchos sentidos, porque trabajas con lo que hay. Pero una cosa es que lo ignores, otra cosa para negociar, otra cosa es que lo desconozcas, ¿no? El tercer mandato de Xi Jinping cambia completamente la naturaleza del proceso de desarrollo político, económico, ideológico de China. Porque ese tercer mandato, que ya se asienta sobre un fracaso económico progresivo y creciente, solo va a poder legitimarse sobre mayor agresividad hacia afuera y hacia adentro, como ya se está haciendo. Porque las dictaduras o se legitiman por los resultados o se legitiman por la identidad, porque no se pueden legitimar por los procedimientos, ¿no?
Por lo tanto, cuanto más quites de resultados y cuando dejes de crecer al 10%, es cuando más nacionalismo necesitas hacia adentro y hacia afuera. Y si es verdad que la CIA ha dicho al presidente de Estados Unidos que Xi Jinping ha dado órdenes a su ejército de estar preparado para tomar Taiwán en el 2027, entonces tienes que entrar en una estrategia de disuasión muy profunda y prepararte para que esa estrategia sea creíble. Y ahí es donde entra la Unión Europea y el error de Macron en su visita a China, donde una cosa es que tú no quieras esa guerra, que es legítimo, y la Unión Europea debe hacer todo lo posible por evitar ese conflicto, y más aún en general por vivir en un mundo bipolar que no nos conviene en absoluto, pero a nosotros ni a nadie, ni siquiera a Estados Unidos, porque no puedes tener una guerra fría con un país con el cual tienes un comercio de 700.000 millones de dólares y una deuda de 1 billón. Esto no es una guerra fría donde te puedes desacoplar y volver a la URSS donde no te intercambiabas nada. Eso es una desgracia para todos, ¿no? Pero tienes que hacer creíble esa disuasión. Y por lo tanto Europa tiene la responsabilidad no ya de apoyar a Estados Unidos porque, como dice, claro, como nos están ayudando en Ucrania, nos obligan a... No, es el interés europeo que Xi Jinping se crea que el coste de un bloqueo o de una agresión a China tendrá profundísimas consecuencias que alterarán su posibilidad de seguir al cargo o ese proyecto, que descarrile ese proyecto, ¿no? Por eso es tan importante, me parece, que entendamos esto, ¿no? Sí. Y precisamente en esa disuasión, una derrota de Ucrania frente a Rusia, que sería una derrota de Occidente, no de Estados Unidos, frente a Rusia, a China también sacaría sus consecuencias, tanto de una derrota como de una victoria. Sobre todo si te la regala Trump. Claro. Hay una frase que allí, cuando me acuerdo paseando con un concejal en Borodianka, que os acordaréis que es uno de los sitios donde se produjeron las masacres más increíbles o inconcebibles al principio de la invasión, siempre te dicen lo mismo, ¿no? Pero vosotros, ¿os creéis de verdad que Rusia iba a permitir, en lo que ellos consideran su entorno de influencia, un país más próspero, más rico, democrático, europeísta, en el que triunfa la visión de los jóvenes y no el goodbye Lenin de la gente mayor, que sencillamente pues ya no ha vivido otra cosa y casi prefiere morir tal y como estaba? ¿De verdad que os creéis que eso no iba a pasar con el señor Putin? Y dice, vosotros tenéis que daros cuenta de que lo que estáis no es defendiendo a Ucrania, sino vuestros principios. Estáis yendo muchísimo más allá que la mera lucha militar o la mera lucha estratégica. Es decir, aquí se están jugando la libertad, la democracia, todo lo que vosotros os pavoneáis tanto de que tenéis y de que sois líderes a nivel mundial. Y te dicen siempre, nosotros ponemos la sangre, por lo menos seguid poniendo las balas. Que mientras nosotros aguantemos, vamos a seguir en ello. Porque es que esta es nuestra tierra y no nos vamos a mover, y nos llevan intentando rusificar desde hace decenas de años, ¿no? Esto te lo está diciendo una persona en un paseo entre ruinas, en un paseo en el que te va comentando, dice, pues mira, aquí murieron prácticamente todos, porque entró un tanque y se lió a cañonazos con toda la casa, salían los niños y los ametrallaban, y te lo dice ya con una especie de no sé cómo decirlo, de asepsia. La vida sigue, nosotros vamos a intentar que siga, vamos a intentar reconstruir y limpiar cada vez que cae un misil, vamos a intentar sobreponernos, vamos a intentar tener una solidaridad entre nosotros para ayudarnos más allá de lo común. Incluso los 50.000 millones de ayuda para la reconstrucción, que efectivamente ahora mismo no tienen mucho sentido, pero que van a hacer falta, y muchos más. Ahora ellos, ya digo, salen de debajo de las piedras. No hace falta que sean de instituciones públicas para empezar el desescombrado o la reconstrucción, ¿no? Se apoyan entre todos y tiran para adelante, tiran para adelante. Y ante todo eso, ¿nosotros qué? Bueno, es que polacos, moldavos, húngaros, rumanos y checos, joder, más vale que la pelea sea ahí, porque si perdemos esa va a ser en casa. Entonces vamos a apoyar a toda esta gente por aquí. Y nosotros con esta especie de retórica
academicista que sí, que está muy bien y que el análisis es fundamental para muchas cosas. Pero, señores, que nos estamos jugando mucho más y decir es que nos coge muy lejos es una barbaridad, es una absoluta barbaridad. Ojalá estuviera menos cerca de lo que está. Algo que hemos visto en estos últimos meses es que quizá debimos hacer más caso a los polacos, a los bálticos, a los rumanos, ¿no? Y sin embargo, porque todo sobre lo que nos advirtieron ha terminado por suceder, ¿no? Incluso los que fueron acusados de rusófobos ahora mismo son los más sensatos, ¿no?, del vecindario. Con esta experiencia y a la vista de lo que ya ha hecho Rusia en Ucrania y de lo que ya es cómo está desestabilizando en Moldavia, incluso con intentonas de que haya, pues no sé si un golpe de Estado, pero sí que puede maneras de desestabilizar otros países de la región, ¿qué lecciones podemos sacar para aplicar con China? ¿A quién debemos escuchar? Igual que escuchamos a los polacos para cuando nos hablaba de Rusia, ¿a quién debemos escuchar con los chinos? ¿Y qué relación debemos tener? Porque, como comentabas, es que el comercio es tan estrecho, la dependencia es tan alta de China, que va a ser más complicado que con Rusia incluso. No sé quién quiere empezar con este melón porque es... Yo quería una... Sí, Eso eso te lo dejo para ti, pero quería una cosa, es que, a ver, tampoco hemos terminado de aprender todas las lecciones. Es decir, antes de la guerra, no oculto nada cuando digo que tanto los polacos como los bálticos, sobre todo estos cuatro, llevaban advirtiéndolo, o sea, y sabían que era posible. Por supuesto, no sabían ni el día ni lo que iba a hacer Putin, si iba a invadir todo o parte, pero una vez que desplegó tropas en Bielorrusia, ya se veía, aunque no en la magnitud, porque eso solo estaba en la cabeza de Putin. O sea, que solo lo podía saber él y probablemente pocos de su círculo. Los Estados Unidos y el grupo de los 5 ojos, que todos tenían embajadas en Kiev, menos Nueva Zelanda, nos lo dijeron en la Unión Europea. Entonces, había que saber a quién se creía. Y bueno, pues ya cada embajada un poco hizo lo que yo decidí creer a los polacos, desde luego. Y por eso preparamos la evacuación desde diciembre. Si no, no hubiéramos podido salir el mismo día 24. Era imposible sacar a 300, 400 españoles, que fuimos el único país que lo hicimos con autobuses, que allí ya no se podía, si no lo hubiéramos tenido previsto, alquilados, conseguidos, la gasolina, además. Esto es una anécdota, pero lo que quiero decir es que hasta ahora, en la Unión Europea, por mi experiencia, que es mucho menor que la del embajador Elorza y Ramón de Miguel en los temas de la Unión Europea, pero sí tengo experiencia en la OTAN y en otros sitios. Nosotros, España, también por estar donde estamos, es evidente, y por historia, hemos tendido, en cuestiones de seguridad, estar más cerca, que es nuestro entorno, es evidente. Pero es cierto que lo que llamaron la vieja Europa, aunque nosotros en ese momento pertenecíamos a la nueva, siempre ha estado un poco marginada porque eran los últimos en llegar. Y Francia y Alemania pues se creían, en parte con razón. Yo recuerdo las entrevistas que tenía en ese momento el presidente Aznar con el presidente Kohl o Mitterrand, donde él era el niño que aprendía y ellos sabían todo, pues vale. Pero, sin embargo, Polonia, que estaba resurgiendo, es que ahora nos está dando 100 vueltas. Es que Polonia, en defensa, la previsión yo creo que es llegar al 4% del PIB, si no me equivoco. Es que ya han llegado, es llegar al 5%, perdón. Es que va a tener más presupuesto que Estados Unidos. Entonces, yo entiendo como española que nuestro interés directo de seguridad no está en el este, el directo me refiero. Pero, por supuesto que también es nuestro interés. Pero no podemos pedir ayuda a los polacos para que nos ayuden en el sur cuando solo tenemos a Luxemburgo por detrás y a Islandia, que no tiene ejército, y vamos con el 1,1 o 1,2, y donde somos el país de la OTAN, después de Italia, que más gasta en personal dentro del presupuesto de defensa. Donde no hemos muerto en combate nunca. Y yo admiro mucho a nuestros militares, igual que a nuestros diplomáticos, aunque soy más crítica con los diplomáticos por ser yo diplomática, porque uno critica más lo de dentro.
pero es que no tenemos muertos en combate, por ejemplo. Yo creo que los únicos fueron los agentes del CNI en Irak. Otra cosa son accidentes en guerras, que eso es distinto. Los ucranianos es que son los que más saben de combates, los más entrenados ahora mismo, porque están allí. Entonces, volviendo ahí con las ampliaciones, no necesariamente, es decir, el mundo ha cambiado tanto y la realidad es la que es, y si no la vemos, nos explota en la cara, porque la realidad no va a cambiar. Nosotros lo podemos percibir como queramos. Es decir, Rusia dice, es que a mí me has tratado mal. Eso lo dice Rusia, pero es que a Rusia se le trató excesivamente bien desde el año 91. Voy a dar datos, Rusia no se hizo, por supuesto, un juicio de Nuremberg para todos los crímenes del comunismo. A Rusia se le dieron todas las armas nucleares. Se le dejó que heredara en el Consejo de Seguridad miembro permanente. Se creó un consejo especial en la OTAN. Se le dio un montón de ayuda financiera. Cada uno es libre de ¿Desarmó Ucrania? Desarmó, por supuesto. Que ahí vamos. Es que con Rusia no se puede negociar porque Putin ha demostrado que no va de buena fe y que todo lo viola. O sea, todos los acuerdos que ha firmado los ha violado. Y en esta guerra más. Las negociaciones que tuvieron con Ucrania ya iniciada la guerra, a la delegación ucraniana, y eso me pueden ustedes creer o no, les dijeron que como no aceptaran, que era quedarse con lo que habían conquistado, iban a matarles a todos y a sus hijos. En Ucrania había una lista, circulaba una lista de toda la élite ucraniana, como hicieron los rusos en Katyn, o sea, descabezar a toda la élite ucraniana. La Embajada de España nos pidieron varios ayuda para que les diéramos salvoconducto en caso necesario. Quiero decir que con Rusia no se puede negociar porque ha violado todo. O sea, Francia y Alemania el 6 de febrero y el 7 fueron el 6 Macron y el 7 Scholz, Macron a Kiev y luego a Moscú, Scholz Moscú, y luego para intentar forzar la mano a Zelensky para que cediera en el acuerdo de Minsk y aprobara en el Parlamento, forzara al Parlamento a aprobar la ley de las elecciones. Por supuesto, Zelensky dijo que no. Si no llega a decir que no, además, le cortan la cabeza a los ciudadanos. Y luego en junio hubo un viaje de tripartito, porque se apuntó Italia con Draghi a Kiev, que la idea era hacer, o sea, porque se quisieron erigir, con buena fe o no, eso es otro tema, no voy a entrar en ello, no en neutrales, pero sí en artífices de la paz, lo que luego ha intentado hacer con más éxito Turquía, hasta cierto punto. Fueron allí y Macron es el que habló de que no había que humillar a Putin. Entonces, claro, uno se queda, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Hay que humillar a Putin o hay que humillar a Ucrania? ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Y, sin embargo, el propio Macron, aunque fueron declaraciones públicas, no sé si ciertas o no, cuando salió de la reunión con Zelensky fue a ver Bucha y Borodianka e Irpin, pues dijo, esto no puede ser. Es que la OTAN ha declarado, nuestro gobierno y el gobierno de todos los países de la OTAN ha reconocido por escrito que Rusia es la mayor amenaza para la seguridad europea y de la OTAN. Entonces hay que actuar en consecuencia. Y que China es una amenaza sistémica, y vuelvo con China. Yo no sé nada de China, pero si China pensamos que es una amenaza sistémica, no puede ser business as usual, no puede ser que Macron y Scholz vayan a dar la enhorabuena a Xi Jinping por ganar las elecciones. Si dependemos tanto, a lo mejor a medio plazo tenemos que empezar ahora a depender un poco menos. Pero no podemos cometer los mismos errores que hemos cometido con Rusia, creo yo. Claro, como dices, España es un país que ha vivido dentro de sus actuales fronteras, ¿no? De que hace 500 años, 1576, ¿no? Es decir, Polonia es un país que se ha movido de 200 en 200 kilómetros para los lados, incluso ha desaparecido. Es decir, que es la percepción precisamente de riesgo en toda esa zona. Si volvéis a toda la historia de esa región, ¿no? de Timothy Snyder, de Bloodlands, es decir, ha sido un estado de guerra permanente, pero precisamente de desplazamientos, de genocidios, de limpiezas étnicas y de estatalidad y desestatalización de todos esos territorios. Por eso, aparte del discurso de Múnich en la conferencia en 2007,
Para mí, cuando en julio del 21 Putin se molesta en publicar, ¿no?, este bodrio ensayo histórico de 4.000 palabras, ¿no?, que para un tipo que es ágrafo pues está bien, ¿no?, que se haya dedicado, ¿no?, pero por lo menos a dictarle a alguien, ¿no?, lo que él piensa, y es una visión donde efectivamente el problema de Rusia no es 1989, es 989, ¿no?, y de eso la OTAN no tenemos la culpa, ¿no? Y por lo tanto todos esos entendimientos hay que tenerlos ahí. Y es verdad que lo que decías también, oye, ¿cómo nos sienta en la diplomacia española cuando un checo nos quiere explicar Cuba? Claro. ¿No? Un finés, un polaco, no, es que usted está demasiado cerca de Cuba y no es objetivo, ¿no?, porque está muy implicado emocionalmente. Y dije, oiga, váyase por ahí, porque si las cosas salen mal en Cuba, el nivel de sufrimiento que va a generar yo lo voy a sentir, usted no, porque va a ser una cosa completamente distinta. Entonces, puedes intentar cambiar la política hacia Cuba o no, pero tener en cuenta que España tiene una calidad de la información y de vinculaciones y de relaciones que no ponen su voz al mismo nivel que la de los demás y que por lo tanto tiene el derecho a ser escuchada, ¿no? Y eso es en parte lo que nos ha pasado por estar demasiado lejos. También es verdad que en España todo eso era Europa del Este. Hasta la República Checa ha sido Europa del Este, ¿no?, que está más al oeste que Viena, ¿no?, durante mucho tiempo. Entonces, en ese magma no existía y la falta de conocimiento de toda esa región. A mí, por otra parte, sí que me ha sorprendido mucho de esta guerra, favorablemente, que la diáspora ucraniana ha sido capaz de explicar Ucrania a los españoles en español, que me he pasado al principio de la guerra en platós y en radios intentando explicar esto, pero ha sido muy útil que los españoles escucharan en su lengua de ucranianos cosas que permitían hacerles entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Sí, pero a ver, yo insisto mucho en lo de hacer, ¿no?, más que explicar. Es decir, aquí, voy a decir una obviedad, esta es una guerra que va para largo. Los ucranianos tienen exactamente las mismas necesidades que tenían el 24 de febrero del año pasado. Exactamente las mismas, es más, todavía más, porque es que están por todos lados. O sea, España tenemos 185.000 que están inscritos en el régimen de protección temporal, debe haber 200.000, una cosa así. Muy bien, bueno, ahí hay unos problemas educativos, evidentemente de papeles, etcétera, etcétera. También de supervivencia. Muchos están en casas, otros han encontrado ya algo de trabajo. La mayoría recibe 200 euros al mes como mucho, para su familia por persona. Bueno, con 200 euros al mes en España te puede costar un poquito lo de vivir, ¿no? Entonces dices, ¿dónde están todos estos? Pues curiosamente están una mayoría desproporcionada en la Comunidad Valenciana. De los 185 están como 60.000 allí, más 40.000, una cosa así, en Cataluña, y luego Andalucía y Madrid, que tienen 20 o 25 cada uno de ellos, ¿no? Eso es un poco donde se han encontrado, ¿no? Y luego dice, bueno, vale, estamos ayudando, se pueden hacer más cosas, se puede facilitar más. Me preocupan sobre todo los críos, porque tenemos muchos críos aquí de esta gente. Allí, cuando vas allí y pasas tiempo con ellos y días con ellos, y vas a los sitios del horror, pues vas a Busha, vas a Zaporilla, vas a todos los lados, empiezan los contrasentidos. Kiev. ¿Qué hay español en Kiev? Pues, y no estoy haciendo demagogia, 4 monjitas dominicas y una cooperante que llevan a 180 chavales en un colegio y les enseñan español, les dan de comer, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay en Kiev nuestro. Ah, no, pero les estamos mandando mucha ayuda vía la Unión Europea. Oiga, seamos prácticos. El día a día de esta gente es a lo que hay que enfrentarse. Y no estamos y podemos hacer más. Vuelvo a lo de los principios, porque defienden lo que nosotros defendemos y no vale sentarse aquí atrás en el sillón. No pasa nada. Llegas a Borodianka, preguntas, y entonces con mucho sentido del humor te dicen, bueno, lo que es muy divertido es cuando viene su presidente o alguno de estos, pues lo sabemos muy bien, porque aterrizan ahí, llegan, les enseñan 2 edificios destrozados, se sacan una foto y se vuelven a casa. Y luego dicen que es el horror, que es el tal, no sé qué. Y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces, seamos conscientes de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una
violación monumental de los derechos humanos y del derecho internacional, a la que se puede ayudar y por la que se puede poner medios mucho más de lo que estamos haciendo ahora. Y que desde luego no podemos dejar de hacerlo por consideraciones pseudoestratégicas académicas que son muy fáciles para la hora del café y absolutamente improductivas para los que están sufriendo el día a día allí. Hay solo una cosa que se me olvida. Imaginaos que durante la transición en España, el ingreso y luego posteriormente el ingreso de España en la OTAN hubiera sido considerado por Rusia como una amenaza, como un desequilibrio estratégico inaceptable, o por Marruecos, ¿no? A Estados Unidos. Es decir, que España no hubiera podido entrar en la OTAN porque en un momento de muchísima tensión internacional, ¿no? Con la invasión de Afganistán, más el golpe de Estado en Polonia, etcétera, etcétera, en un momento muy crítico, Rusia hubiera dicho que no se sentaba a negociar ningún acuerdo de paz posteriormente, etcétera, sí, en esas circunstancias. Y Estados Unidos y los aliados hubieran dicho, bueno, vamos a dejar a España fuera de la OTAN porque esto es una escalada inaceptable que daña los intereses eternos de Rusia, ¿no? Es decir, nosotros no hemos tenido condicionantes geopolíticos a la hora de gestionar nuestro ingreso ni en la OTAN ni en las comunidades europeas, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, en la negociación, y por eso Felipe González, ¿no? Se hace el referéndum de permanencia en la OTAN después de la entrada en las comunidades, no antes, ¿no? Para que ese vínculo no fuera el que se decía, ¿no? que suponía un chantaje, ¿no? Muchísimas gracias por esta hora, que vamos a ampliar también a las preguntas de los asistentes, de los periodistas, porque nos hemos dejado algunas cuestiones pendientes y a lo mejor pueden surgir de esta parte de la bancada. No, pues entonces voy a aprovechar yo. ¿Ah, sí? Ah, perdón, perdón. Vale. ¿También? En este concepto del imperialismo ruso, y se lo debo a Mira porque leí su libro, comprendí leyendo el libro el problema que a lo mejor no entendemos bien de lo que es, digamos, los rusos fuera de Rusia, digamos. Y eso creo que es parte de la clave de este problema. O sea, cuando tú tienes minorías que se consideran de un lugar que no es, digamos, su lugar geográfico, no es tan sencillo buscarle soluciones, ¿no? La segunda parte es, siendo a lo mejor políticamente incorrecto y pragmático, digamos, en la situación actual que tienes estas minorías, que va a ser prácticamente imposible después de la guerra de asimilarlas, digamos, en una Ucrania independiente, no tendría sentido hacer, ya digo, a lo mejor suena muy políticamente incorrecto, no sería posible la solución India-Pakistán. O sea, el Donbass dividirlo en dos regiones, una, digamos, que pueda asociarse a Rusia digamos, con los rusos no parlantes o con los que se sienten más rusos que ucranianos, y luego la otra parte, digamos, que quede como dentro del esquema geográfico político ucraniano, ¿no? Porque si no, incluso si Ucrania gana la guerra, no sé, tendría que una parte importante, no sé, cientos de miles, millones, no sé el número, tendrán que, digamos, ser refugiados y salir de su propio, digamos, país o referencia política, ¿no? Silvia. A ver, es que si Ucrania gana la guerra, ya los ucranianos pueden volver a Ucrania. Si no la ganan, no pueden volver porque Ucrania desaparece. Es decir, la solución que algunos proponen de dividir el país ya estaba. O sea, en el 2014 ya había una parte conquistada por Rusia, que era una parte del Donbass más pequeña y Crimea. Y eso no ha impedido que Rusia vuelva a atacar. O sea, Rusia va a seguir atacando porque, uno, y eso lo dice Putin, no yo, Ucrania no existe porque es el mismo pueblo. Y de hecho lo que está haciendo, lo que ya hacía en el 14, pero no nos quisimos enterar en Donbass y en Crimea, es quemar todos los libros en ucraniano, prohibir la lengua ucraniana y por lo tanto, o te sometías o te mataban o torturaban.
Y eso Putin lo ha reconocido, o sea, y Putin por eso se considera, o sea, se dictamina que es un criminal de guerra. Entonces, aunque esa solución, que sería absolutamente, y perdona por mi franqueza, injusta e inmoral, es que nos explotaría en la cara otra vez. Pero no entiendo, porque yo creo que... ¿Por qué no? Porque Rusia nunca iba a cumplir... Antes de la guerra. No, y ahora, o sea, bueno, Rusia ahora no, nunca, ahora no, ahora tienes... Rusia nunca va a cumplir, o sea, lo que hará es... O sea, Rusia, no quiero polemizar. Pero hay una cosa, perdón, no hay una polemizar. cosa que te... No, perdón, la Rusia actual no es la Rusia de hace 3 años, porque la Rusia actual tiene, no sé, 300.000 muertos, el 10% de su población, digamos, laboral fuera de Rusia, sanciones, y ha demostrado, es público notario, una debilidad militar apabullante. Entonces, las reacciones que pueda tener Putin a partir de ahora y las que pudo tener antes de la invasión, yo creo que son relevantes, porque a lo mejor en la mente de Putin, que él pensaba, porque le mentían, que sus ejércitos eran invencibles y luego, digamos, 20 ucranianos le llevan martirizando ante 2 años, pues a lo mejor ese es el momento de llegar a acuerdos. No digo que haya que hacerlo. No, pero, y te digo también, si Putin... siendo políticamente incorrecto, también a lo mejor tendrás que pensar sobre los rusoparlantes, que a lo mejor quieren tener un esquema distinto. Que vuelva a la primera parte de la pregunta, es que mi creo que es secretaria es relevante. rusoparlante y su hijo, que también es rusoparlante, perdón, porque ya no soy su jefa, está en la guerra combatiendo a los rusos. Pero un momento solo. Si Putin está tan débil y Rusia está tan débil, ¿por qué hay que premiarle? Pues terminemos con ellos. Quiero decir, es que no tiene sentido esto. ¿Cómo que no funciona así? ¿Cómo funcionó con Hitler? Déjame una cosa, Silvia. Bueno, pero aprovechemos, no le vamos a premiar encima. O sea. A ver, vamos a ver. Déjame solo Si añadir. no les ayudamos, difícilmente va a mejorar. Una cosa muy... Vamos a ver. Por eso hice la distinción antes entre guerra militar y guerra a un pueblo. No se pueden disociar las dos cosas. Es decir, aquí hay unas operaciones militares para conseguir la culminación de un genocidio. Es de lo que va esta película. Es decir, Putin no puede pensar ni por asomo, después de todo lo que está haciendo, en una Ucrania independiente, con un tipo de nacionalismo, como lo queramos llamar, distinto a lo que es su modelo imperial, y nosotros lo que no podemos es favorecer, que menuda historia tenemos también de favorecer a las minorías y tal, favorecer como solución algo que va a dar la vuelta y va a convertir en la mayoría masacrada a los que son más allí. Es decir, si Putin ganara, se acabó Ucrania, pero se acabaron los ucranianos. Es decir, se acabó la cultura ucraniana, se acaba absolutamente todo. Todo. O sea, imaginemos, hay múltiples guerras que acaban con un armisticio sobre la línea del frente y la partición ¿no? o la repartición del territorio sobre donde ha acabado o donde se ha congelado la guerra en ese momento, ¿no? Así se parte la RDA y así se paran las Alemanias y ahí se parten las Coreas. La pregunta es, imagínate cuando se produce el agotamiento de esta guerra después de este invierno, sobre la línea del frente, la que sea, se produce un armisticio y la oferta de los aliados es todo lo que quede de este lado va a ser miembro de la OTAN, va a contar con presencia permanente de tropas estadounidenses y va a estar defendido por una garantía nuclear. Esa es la oferta a Putin. ¿Crees que Putin aceptaría eso? Efectivamente. ¿Aceptaría una solución surcoreana o germano-occidental precisamente? No, y por eso no puede ser, porque no es capaz de conceder una garantía de seguridad válida a Ucrania y por lo tanto la garantía de seguridad válida a Ucrania se la tiene que conceder Ucrania a sí misma defendiéndose y los demás apoyando y haciendo creíble esa disuasión. Porque lo que no puedes jugar es a dos juegos como juega Rusia. Y es que yo tengo armas nucleares que hacen que mi territorio sea intocable y porque tengo armas nucleares puedo agredir a todos los estados porque están disuadidos de responder y de acudir en su apoyo. Porque claro, esto es la doctrina de Catalina la Grande, pero con armas nucleares, ¿no? Yo necesito expandir mis fronteras porque vivo en un estado de permanente inseguridad, pero claro, Catalina la Grande no tenía 6.000 cabezas nucleares, ¿no? ¿Cómo que no? Es exactamente la misma. Claro. No, sigue. Tenemos otra pregunta. No, ya no,
A ver, ahora mismo, ahora mismo en Ucrania, Kiev controla más o menos 28, 30, 32 millones de la población. Si del resto entendemos que se han ido 7 de los 41 que eran, 34, es decir, estamos hablando de una minoría bastante ya minoritaria, si me permiten la redundancia. Es decir, ¿qué es lo que hay ahora en el Donbass? Ruinas. Ruinas. Prácticamente no hay nada ni nadie que defender, más allá de lo que son las operaciones militares. ¿Nos creemos también que los que eran de origen ruso les ha parecido estupendo, qué bien que han venido los rusos y han organizado todo esto y nos han arrasado para arriba y para abajo en defensa de nuestros intereses? Es bastante discutible, no creo que sea algo que podamos asumir como hecho, ¿no? Localidades como Izmin, cerca de Kharkov, que son muy prorrusas, hablas con gente de allí y están horrorizados de lo que está ocurriendo, están horrorizados de Putin. Cuando haces el repaso de opinión pública de las encuestas, ahora mismo estamos en niveles del 4 o 3% de opinión no en favor de los rusos, sino de llegar a una entente de algún tipo. ¿Por qué? Pues porque el grado ya de agresión es de tal calibre que es que no ha dejado ninguna puerta abierta, ¿no? Por lo tanto, minoría, volvemos a lo de la lengua y la etnia. Minoría lingüística, bueno, hablan ruso casi todos, y por eso, vamos, prácticamente todos los ucranianos hablan ruso y tal. Que solo hablen ruso, ¿y qué? Hay muchos que también son ucranianos, pero que han sido educados. El presidente Zelensky prácticamente no hablaba ucraniano cuando llegó al poder, con un apoyo del 70 y pico % en todos los rusos oblasts ejercientes, los que fundan la República Popular del Donetsk, la del Lugansk, etcétera, etcétera. Muchos de ellos a lo mejor han llegado en los últimos, prácticamente todos han llegado desde el 2014, pues en un proceso de rusificación de esas zonas. Es decir, ese es un problema de muy difícil resolución. ¿Pero eso significa que vamos a buscar la solución en función de eso? A mí, honestamente, me parecería una barbaridad. Vamos a conocer otra pregunta de Alberto. Hola, ¿qué tal a todos? Alberto Prieto, del Español. Ayer en el periódico, en la reunión de portada, no se me oye, perdonad. Ayer en el periódico, en la reunión de portada, tomamos una decisión levísima, pequeñísima, de 18 meses después de la guerra, y es, ya no vamos a ir todos los días obligatoriamente dando un tema de tiros en Ucrania, así lo hablamos, ¿vale? Para mí fue una definición de algo que os quiero preguntar a los tres, que además me interesa mucho la visión muy diferente de los tres, ¿no? Un exministro, una diplomática y un pensador. Yo siempre me pregunto por qué España, siendo puerta de entrada al Mediterráneo, y teniendo además 2 plazas en territorio africano, vive su condición de puerta de entrada al Mediterráneo y vecino de Marruecos como una debilidad en vez de como una oportunidad y una fortaleza. Admiro mucho la habilidad que tiene, por ejemplo, Erdogan para ejercer su influencia en aquella zona, más allá de cómo lo hace, pero su capacidad sí. Y ahora junto las dos cosas. Desde que se inició la guerra y vi lo bien, en mi opinión, que reaccionamos en Occidente y en España y en la Alianza Transatlántica, estaba yo esperando el momento del cansancio. Creo que ya ha llegado más que claramente. Y me remito a la decisión que tomamos ayer en el periódico. ¿Estamos reaccionando bien? ¿Estamos sabiendo reaccionar bien en Occidente? Y me refiero concretamente a España ante esta situación. Hablábamos antes del 1,1% de nuestro PIB en inversión en defensa. ¿Estamos perdiendo una oportunidad de revigorizar que la democracia no es gratis y que hay que defenderla? A lo mejor es demasiado abierta la pregunta. Gracias. Bueno, yo primero me gustaría aclarar que en efecto puede haber un cansancio, pero dudo mucho que la población ucraniana se vaya a rendir tan fácilmente. Es más, estoy segura de que no lo va a hacer. Por eso decía antes que la realidad hay que verla y no tapar los ojos. Por supuesto sería deseable y a mí me educaron como diplomática para buscar la paz a través de la negociación, no a través de las armas. Pero es que la realidad es la que es y Putin no se va a parar, porque además para Putin, como no gane esta guerra, probablemente lo envenenen, o sea, desaparezca. Pero vamos, ese es otro tema. Pero los ucranianos no van a dejar, porque no han dejado nunca de hacer esto.
lo de las minorías, perdón, o sea, los rusos, por ejemplo, ahora están regalando apartamentos en Mariúpol. Mariúpol es una ciudad que está completamente arrasada, que nosotros fuimos a verla el día 16 de febrero. Claro, ver ahora cómo está, o sea, Mariúpol es una de las tragedias mayores de esta guerra con otras. Pero ahora están llegando rusos por supuesto, que probablemente no tengan cuarto de baño en su casa, por eso robaban retretes en la guerra en Bucha y en Borodianka. Y lo robaban porque ellos no tenían, los que venían allí. O sea, que no estoy hablando de... Quiero decir, a lo mejor conocemos Moscú y conocemos San Petersburgo y es todo muy moderno y muy bonito. Pero, dicho esto, tú no puedes proteger a esos señores después, porque esos señores son invasores. Quiero decir, es como si aquí, eso parte de la política rusa, siempre es lo que hace, es lo que ha hecho en Georgia, es lo que ha hecho en Moldavia, es lo que ha hecho en todas partes. Manda rusos o a los ciudadanos que están allí les da pasaporte ruso y luego dice, porque está en su doctrina de seguridad nacional, ahora tengo que defender a mis ciudadanos rusos y entonces tengo derecho a entrar porque son mis ciudadanos, igual que usted, España, defiende a sus ciudadanos fuera, yo también. Pero dicho esto, yo creo que Europa ha hecho mucho. Nosotros hemos hecho, yo creo, y claro, yo soy diplomática y en activo, creo que hemos hecho mucho, tampoco a lo mejor podemos hacer más en tema de defensa, que no lo sé, o sea, realmente, porque tenemos el presupuesto que tenemos. A mi juicio, de todas maneras, hay dos cosas. Uno son los símbolos. Por ejemplo, yo me pregunto, y lo puedo decir abiertamente, ¿por qué España es uno de los pocos países que sigue sin reconocer, cuyo Parlamento sigue sin reconocer el Holodomor como genocidio? Sé por lo que no lo hicimos cuando lo propuso Ciudadanos en el pasado, pero ahora Francia lo ha hecho también, Alemania lo ha hecho, Irlanda lo ha hecho, Bélgica, Portugal, Italia. Esto es algo que a los ucranianos, o sea, para los ucranianos los símbolos son también muy importantes, como para cualquiera. Y eso es algo que España, que es muy fácil de hacer, porque no cuesta dinero y no es más que una decisión del Parlamento. Creo que hay un proyecto de ley por ahí, o de declaración, pero bueno, quizá podíamos haber hecho más, sí, en otros temas, a lo mejor, no sé. Pero lo que sí que creo, y lo creo, aunque a lo mejor es historia ficción, es que si hubiéramos hecho más desde el principio, no ya en 2014, en 2018, en 2021, sino desde febrero del 22, a lo mejor la guerra tenía otra. O sea, la contraofensiva ucraniana, que por lo que leo no va tan mal, lo que pasa es que no tienen apoyo aéreo. Claro, eso es ir a luchar con las manos atadas. Si los rusos han podido hacer esa línea de defensa es porque nosotros no les mandamos a tiempo ni aviones, ni carros de combate. O sea, hemos ido muy despacio, quizá al principio tímidos porque no sabíamos, o sabía quién mandaba, si Ucrania iba a resistir y si merecía la pena, y también quizá porque todavía había una ilusión ingenua de que a lo mejor a Putin no había que provocarlo. Es que Putin no necesita que se le provoque. Es como cuando a uno le llaman fascista por declarar que una mujer es una mujer y que el Estado y defender el Estado de Derecho. Da igual, siempre te van a llamar. Los rusos siempre van a considerar desde ahora que nosotros somos una amenaza, incluyendo España. Por eso han interferido también en nuestras elecciones, en el referéndum catalán, siguen haciéndonos ciberataques y todo lo que queramos. Porque somos Occidente y eso Rusia siempre lo va a... Y da igual lo que hagamos, aunque cediéramos, aunque les dijéramos a los americanos os quedáis en casa, aunque nos saliéramos de la OTAN, aunque aceptáramos a Rusia en la Unión Europea, siempre ellos van a seguir atacando. Mañana será Kaliningrado o el corredor, pasado será... terminan con Moldavia, entran en Polonia. O sea, Polonia no es tonta y por eso está haciendo esto. ¿Por qué Finlandia y Suecia, siendo miembros de la Unión Europea y en teoría estando protegidos por el artículo de defensa mutua, mucho que es automático, cosa que el de la OTAN no es automático, pero ese es para... Y no lo digo con alegría, pero es el mayor fracaso de la Unión Europea en los temas de defensa, el que Finlandia y Suecia digan, no, yo no me fío un pelo de mí mismo ni de la Unión Europea en defensa, me meto en la OTAN. Entonces, y luego ya sobre Marruecos, pues es que Marruecos tiene reclamaciones territoriales sobre nosotros. Entonces sí, hay oportunidad, pero las reclamaciones son suyas, no nuestras. Entonces eso también hay que
hay que cuidarlo, creo yo. Yo, volviendo a tu pregunta de qué estamos haciendo mal o si estamos haciendo algo mal, ¿no? Yo te la cambiaba y que creo que sería bastante útil que nos planteáramos como pregunta ¿qué hago que le viene bien a Putin? ¿A Putin le viene bien que dejéis de escribir sobre Ucrania? Sí, le viene fenomenal. Ya, es que estar todos los días con que los tiros aquí, el muerto de allí, el no sé qué. Bueno, pues cambiar de tema, empezar a hablar precisamente pues, de los refugiados, de la sociedad civil, de que hay una generación perdida porque está muriendo en el frente, más la generación perdida de los niños porque no van a tener ningún tipo de referencia por educación y por realidad vital suya. Es decir, hay muchas cosas sobre las que se puede escribir. Se puede escribir sobre la rusificación. Se puede escribir sobre la cantidad de gente que está entrando desde Rusia en el Donbass precisamente pues para repoblar, entre comillas, con la gente propia todas esas zonas, a toda esa reeducación de los niños que se están llevando a Rusia precisamente con el mismo fin. Es decir, vuelvo a lo que me dicen ellos, por favor, no nos olvidéis y que no frene la presión de los medios de comunicación. El grado de ataque propagandístico por parte de los rusos es espectacular. En todo el Donbass lo que se lee, oye y ve es ruso, no es ruso. Si ya lo poco que llega, sencillamente consideramos que, bueno, ya está bien, ya lo hemos cubierto, esta es una noticia como puede ser el terremoto de Marruecos. Bueno, pues sencillamente le estamos haciendo un buen favor a este señor. ¿Que va a parar ahí? Pues dirá un día que al final, mira, ruso es todo hasta el Dnieper, porque ya que estamos hasta aquí, pues mira lo que nos queda, que es bien poquito. ¿Por qué? No, porque estratégicamente me viene muy bien, porque Melitopol estaba demasiado cerca ya de las líneas y tal, y pudieran haber cortado la comunicación hacia Crimea, vamos a irnos un poquito más para arriba. Pero ¿quién de verdad dice con un mínimo de sentido común que va a parar Putin? Decir, caray, es que es su constante vital. Han sido todos estos años, desde el 2014, cuando hay la Revolución Naranja, no tardó en cargárselo, aparte de envenenar al presidente y tal. Chiquillo, se acaba de cargar a Prigozhin como se lo ha cargado, pero por favor, que no estamos hablando de hermanitas de la caridad, que esto no va de bromas, aquí no hay prisioneros. Ah, no, pero es que sobre estas bases no podemos construir un futuro de orden internacional. Oiga, pero si no ese es el problema es el desorden que ha creado este señor. Vamos a enfocarnos bien. Aquí hay una violación flagrante del derecho internacional y me da igual si yo lo he hecho antes, pues mal hecho, que me lo hubieran dicho y tal, pero esto por aquí no puede pasar, porque si volvemos, como dice Silvia, a que, vale, muy bien, vamos a dejarlo en que os quedáis con lo que tenéis y aquí no rechista nadie. O sea, hemos legitimado y dado la bendición a crímenes de guerra, a violaciones de los derechos humanos, a una agresión a un Estado independiente, y nos hemos quedado tan tranquilos. Pues muy bien, pues estamos fenomenalmente enfocados de cara al futuro. Pues Nacho, si quieres poner la opinión final, un minuto y cerramos. Bueno, pues seré rápido. Yo me sumo, hay muchas cosas efectivamente que son Ucrania y que están entre nosotros, ¿no? Y hace poco, incluso en la sociedad española, merece la pena ver ese debate y ver cómo funcionan, ¿no?, los posicionamientos o los alineamientos. A mí me sorprendió mucho antes del verano ver cosas tan inéditas como ha provocado la guerra de Ucrania, como que el secretario general del PCE, Enrique Santiago, alabe un manifiesto de militares en contra de la guerra y a favor de la paz. No, supongo que solo ese manifiesto le parecería bien, o no es en general partidario de que los militares expresen su opinión sobre cuestiones políticas, ¿no? Pero, es decir, hay cosas que nos han ocurrido muy sorprendentes, pues eso, como que tengamos ministras del gobierno que dicen que hay que negociar con Putin, pero no se van a Moscú ni se ofrecen de escudos humanos para tal. O sea, hay muchas historias, muchos ángulos, sin ponerme sarcástico, que creo que merecen la pena, ¿no? Pero las dos cosas que decías. España tiene que decidir si quiere ser un consumidor de seguridad o un proveedor de seguridad. Ya está. Y en la OTAN, de momento, es un consumidor, no un productor. Y en el mundo en el que vivimos hay que proveer mucha seguridad porque hay escasez de este bien. Y lo podemos hacer tanto hacia el flanco oriental de la OTAN como con la presencia marítima de una armada, ¿no?, que es potente, ejerciendo el derecho de navegación en los estrechos y reforzando la presencia europea
también en esa región, que yo creo que es una cosa que hay que hacer y que los europeos deben estar ahí, como señalabas, en ese Indo-Pacífico. Creo que eso es importante. Y además, el gasto en defensa es una inversión en tecnología, es una inversión productiva en un país que tiene un grave problema de desindustrialización en zonas que pueden beneficiarse muchísimo de esto. Indra, creo que dijo hace escasos días que tiene 700 vacantes de ingenieros que no cubre. Es decir, hay un potencial tecnológico de polos de desarrollo que vincula a universidades, a investigadores, empleo de calidad, exportación, muy importante, que me parece que hay que aprovechar, ¿no? Y luego la última nota también sobre Marruecos, como decía Silvia. No quiero abrir un gran tema, pero nosotros debemos también aprender sobre los errores que ha cometido Alemania con Rusia y ver hasta qué punto una excesiva confianza en la interdependencia con alguien que tiene reivindicaciones territoriales sobre ti puede en determinados momentos lanzar señales equivocadas al otro. Entonces, no podrás decir en el futuro que no había señales de que la gente no se tomaba la interdependencia al revés y la utilizaba contra ti, porque sabemos que en el norte de África eso es bastante común ya, además. Y lo estamos viendo con el gas por un lado, lo hemos visto con las migraciones por el otro, o sea que ese tipo de amenazas híbridas, etcétera, tengamos en cuenta que nuestra relación con Marruecos también tiene algunas peculiaridades en la cual a veces los dos adultos en la habitación, como pasaba en la relación de Rusia de Alemania con Rusia, pues estaban del mismo lado, y esa política de Ostpolitik, nosotros tenemos una Südpolitik muy parecida en ese sentido, ¿no? de templar, porque tenemos un pasado, etcétera, etcétera. No quiero con eso reivindicar una política más agresiva, pero por lo menos seamos conscientes de que fiarlo todo sin más a las interdependencias, porque nos hacen mutuamente interesados en la paz, es lo que exactamente Putin ha demostrado que no necesariamente tiene que ocurrir. Y ahora ya le asignas tu factor de probabilidad, si es, ¿no?, 1 o 99 o 100, pero me parece que el mundo nos ha enseñado esa lección de que las interdependencias se convierten en armas y se vuelven contra ti y se vuelven contra tu soberanía. Así que cuidado con ser excesivamente dependiente de alguien con el que no tienes una imbricación mucho más profunda. Pues Nacho, Pío, Silvia, muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los telespectadores que nos han visto, y decirles que a las 5 tenemos la siguiente mesa sobre las potencias revisionistas. Vamos a ampliar muchos temas que aquí hemos tocado y, de nuevo, muchas gracias y a disfrutar del resto de la jornada.